Música y principios bíblicos. La música es un lenguaje. A Dios le interesa nuestra música porque Dios mismo es músico y es música. Tengamos en cuenta Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable para el Señor. Aparte de nuestras opiniones personales, ¿le interesa a Dios nuestra música? De ser así, ¿qué clase de música quiere Dios que tengamos? ¿Y cuáles son los principios pertinentes? La música es comunicación. Si la música es comunicación, por lo tanto es un lenguaje. Los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios versa sobre el lenguaje en general, y en Primera de Corintios 14 del 7 al 8 veremos que se refiere al lenguaje de la música. Hay diferentes maneras de comunicar y la música es solo una de esas maneras. Veamos lo que dice 1 de Corintios 14, versículos 7 y 8. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? El significado de la música es la música misma, no la letra. La música se entiende aún mejor que las letras mismas. Es que para entender las palabras tienes que tomar el contexto, pero la música se entiende por sí sola. La música nos ayuda a entender la verdad de los hechos. La música va más allá de los hechos a los significados ocultos. La música comunica en un nivel diferente. Todos recordamos momentos importantes en nuestras vidas por las melodías que escuchamos en ese momento. La publicidad utiliza mucho de la música para hacernos recordar lo que publicita y hacer que hagamos muchas veces lo que verdaderamente no queremos hacer. Por eso la música utilizada por los predicadores no puede ser usada así por así, porque los que escuchan la prédica recordarán el mensaje con la música por mucho tiempo. Nada tienen de malo las emociones, pero también debemos de entender que hay algunos sentimientos que no caben en un cristiano. Si es que hay emociones que no van con el cristianismo, también debe de haber música que no quede con el cristiano. La música va directo al corazón sin pasar por el cerebro. Por eso es más poderosa, porque no tiene que pasar por tu mente, pega directamente en tus sentimientos y te alcanza en un nivel que no puede ser alcanzado de otra manera. La música en los sentimientos. Y dijo Dios, y llamó Dios. Dios habló y el mundo fue. En Hebreos 12 dice que un día hablará y el mundo dejará de existir por la palabra de su poder. Y cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo capaces de comunicar. Los animales no se comunican como nosotros. Solo el hombre puede hacerlo porque está hecho a la imagen de Dios. Y cuando se toma estos principios y lo aplicamos a la música,
El 95% de los principios de la música son innatos, solo el 5% hay que aprenderlo. La forma en que se expresan las ideas afecta lo que serán las ideas. La manera de decirlo determina la intención, es decir, si se recibe un regalo con alegría es diferente a recibirlo con cólera. Hay muchos versículos que mencionan el tema indirectamente, como veremos. Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Hebreos 5:14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primera de Timoteo 4:7. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Segunda de Pedro 2:14. Teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. El sonido influencia al ser humano por completo. En Éxodo 32, Dios dice a Moisés que hay problemas en el campamento. El Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría, pero eso no significa hacerlo con ruido. En Marcos 4:24 dice: prestad atención a lo que oís. Y en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Mejor dicho, debemos de usar el discernimiento. No debemos ser indiscriminados. Debemos de separar lo bueno de lo malo, comprobando lo que es de agrado para nuestro Dios. Muchas bendiciones y hasta la próxima.